Hola, una semana más. Muy contenta, con mucho frío acá en Osorno, Chile, pero hay que abrigarse nomás, nada más. Bueno, esta semana ha sido una semana interesante. He estado meditando en lo que conversamos en el último capítulo sobre escuchar la voz de Dios, lo importante que el rey Saúl nos enseña, de que él, por no escuchar la voz ni obedecer la voz de Dios, perdió su reinado. Entonces es importantísimo para una iglesia o para nosotros mismos como iglesia es poder escuchar muy atentamente lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos ordena, lo que Dios, la voluntad de Él. Y claro, ya el Señor nos habla es multiforme, de muchas formas nos puede hablar. Pero hay una que es la que nosotros debemos considerar con mayor atención. A veces nos habla a través de sueños, otras veces a través de una persona, un profeta, y así. Pero hay una que nosotros debemos considerar, pero 100% real, 100% fidedigno, 100% legítimo, que viene del cielo, y es a través de la Biblia. Si nosotros no creemos en la Biblia, la verdad es que no creemos en la palabra de Dios. Entonces hoy día, ¿qué vamos a estudiar? O descubrir cómo poder crecer nosotros como personas y cómo poder crecer nuestra iglesia. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender, que fue lo que vimos la semana pasada, es poder escuchar primeramente y obedecer. No hay más. Escuchar y obedecer. Y ahora, ¿qué vamos a escuchar y qué vamos a obedecer? Es lo que vamos a hablar hoy día, sobre la Biblia. Es importante para Dios que nosotros podamos escudriñar, leer, meditar sobre su palabra. Y esto comienza desde el principio, o sea, desde Adán y Eva. O sea, ya Dios en el minuto que creó a Adán le dio instrucciones claras sobre cómo manejar el paraíso, cómo manejar el huerto, cómo manejar el Edén, súper claras. Que yo los invito a leer Génesis 3 para que ustedes puedan ver cuán claro es Dios cuando nos habla. Pero si nosotros nos vamos más allá, cuando empieza a hablar al pueblo de Israel para poder hacer de ella una nación santa, una nación de sacerdote, para poder dar ejemplo al mundo, Dios hace un pacto. Y eso es lo que nosotros hoy día debemos de tener en nuestro corazón, este pacto. Poco se habla del pacto, poco se habla de este pacto, poco se habla de lo que significa la relación de Dios con la humanidad a través de este pacto. Este pacto lo hizo en el monte Sinaí. ¿Y qué es un pacto? Es un acuerdo formal que vincula dos partes, en las cuales se establecen el derecho y las obligaciones mutuas. Y se utiliza para establecer las relaciones, garantizar el cumplimiento, proteger los intereses de ambas partes. Entonces, cuando Dios hizo un pacto con la humanidad a través del pueblo de Israel, se generó un acuerdo formal, del cual nosotros no podemos perder de vista. La Biblia no es un libro cualquiera, es el pacto de Dios, es la ley de Dios, las leyes celestiales de Dios. No son leyes al azar, no son leyes que en algún minuto a alguien o a algún hombre se les ocurrió. No, son leyes establecidas de Dios, que son leyes del cielo. O sea, si nos sometemos acá en la tierra a estas leyes, van a ser las mismas leyes que nos vamos a someter en el cielo. Entonces, cuando Dios hizo este pacto, ya lo dijimos, cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, y me gusta mucho en Éxodo 19, 5, 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Se da cuenta que aquí hay un pacto, hay un compromiso? Que si nosotros oímos la voz de Dios y guardáramos el pacto,
¿Cuál es el cambio por esto? Que Dios dice que nosotros seremos su especial tesoro. ¿Por qué? Porque toda la tierra es de Él. Lo que está en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, en las aguas. Todo es de Él. ¿Y para qué? ¿Para qué fue hecho este pacto? Cosa que nos olvidamos muchas veces. Para que nosotros seamos un reino de sacerdotes. Gente santa. Y santa es apartado del mal. Es importante tener siempre en cuenta estos conceptos. Claro, esta es la base del legítimo evangelio. Jesús no vino a cambiar estas leyes, para nada, sino que las vino a acentuar más. Entonces, un cristiano, una persona para poder crecer, tiene que tener estas bases sólidas, que existe este pacto, que hay un pacto entre yo y Dios, entre usted y Dios. Hay un pacto que tiene que usted recordar y yo recordar todos los días. ¿Para qué? Para poder crecer. Ahora, el pacto es la ley de Dios, y esto tenemos que nosotros tener conocimiento pleno qué fue lo que se pactó, cuáles son mis obligaciones, como decía, la definición de pacto, cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Bien, una vez aclarado que la base es el pacto, yo solamente quiero entregar ejemplos. Uno de los ejemplos que más me llamó la atención, son 4 ejemplos que más me llamaron la atención. Uno, cuando Dios dijo que cuando llegaran a la tierra prometida, a través de Moisés, que iban a escoger rey. Pero este rey tenía una condición. Este rey tenía que leer en todos los días de su vida la ley. ¿Para qué? Con un propósito, para que aprendiera a temer a Jehová, para guardar toda la palabra de la ley y los estatutos y ponerla en obra. No solamente este pacto es un pacto de leyes, sino que hay que ponerla en obra. Cuando uno quiere sacar licencia de conducir, uno tiene que leerse un libro y aplicar estas leyes en las calles, en la carretera, donde el vehículo ande. Esto es exactamente lo mismo y con la misma simplicidad y complejidad a la vez. Tenemos que respetar estas leyes, y son leyes de vida. Entonces, cada rey que iba a gobernar el pueblo de Israel tenía que todos los días leer y meditar y poner por obra las leyes de Dios. Y esto es la Biblia. Esto es leer la Biblia. Me gusta también cuando se le dice a Josué, y el Josué toma el liderazgo y se le dice que reemplazará como pastor a Moisés ante el pueblo. También tuvo un requisito Dios para Josué. No fue tampoco romántico. No le dijo solamente cuida a mis ovejas, sino que le dio una instrucción a él en forma personal. Y también con obligaciones y con derechos. En el Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. La palabra nunca tiene que ser para nosotros una obligación. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Y aquí viene la promesa, o aquí viene el derecho. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aquí hay una garantía de parte de Dios. Una garantía que si nosotros no se aparta la Biblia de nuestra boca, no se aparta y la meditamos de día y de noche, habrá entonces, prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces muchas veces nos preguntamos por qué las cosas no nos resultan, por qué pido y no recibo, porque no conocemos a Dios, no sabemos ni siquiera cómo pedir ni qué pedir. Eso es sumamente trascendental, porque si nosotros conocemos a Dios, nosotros vamos a saber qué es lo que podemos pedir y cómo pedirlo. Ejemplo,
Cuando nosotros necesitamos algo específico, vamos donde esa persona. Si necesitamos pan, vamos al pan, no vamos a la ferretería. Eso es saber conocer a Dios, es cuándo y cómo pedir a Dios. Y esto lo hacemos o lo conocemos solamente a través de la palabra, solamente Él se revela a través de la Biblia. El otro ejemplo que me gusta mucho igual es el rey Josías. El rey Josías era muy muchacho, muy joven, muy niño. Entonces también me da que pensar que aquí no se trata de que nosotros seamos mayores o seamos menores, seamos de cierta edad en adelante para poder entender la Biblia. Todos podemos entender la Biblia. Y el rey Josías a los 8 años comenzó a gobernar, un niño. Pero ya a los 18 años ya sabía sobre la ley, era experto en la ley. Y ahí en Reyes, Segunda Reyes 22:18, tú lo puedes leer. El ejemplo por cuál era la obligación y el derecho que tuvo el rey Josías. Y dice, por cuanto Jehová le dijo, por cuanto oíste la palabra del libro, o sea, las leyes, en tu corazón, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he de pronunciar contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rajaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te oí, dice Jehová. Por tanto, la promesa, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Entonces, cuando uno escucha a Dios, hay una obligación, pero también hay una garantía. ¿Cuánto más hay promesa para nosotros a través de la gracia? A veces no escuchamos ni ley ni gracia de Dios. El otro que me gusta también fue lo que le dijo Felipe a Natanael, Juan 1:43-45. Cuando Jesús llegó a la Galilea y halló a Felipe y le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe lo siguió. Hermoso. Una decisión, una reacción tan genuina, tan ejemplar. A veces nosotros cuando Jesús nos dice, sígueme, comenzamos a poner en la balanza mi familia, mis deseos, mi voluntad, mis proyectos, y así suma y sigue. Felipe no. Felipe automáticamente lo siguió. Dejó todo, y lo siguió. Pero cuando Felipe oyó a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es decir, que Natanael y Felipe habían estudiado la Biblia, habían estudiado la ley, habían estudiado los profetas. Jesús también escogió a gente o a personas que habían estudiado sobre la ley. Sabía de qué se trataba, sabían las leyes que tenían que cumplir. A pesar de que ni Felipe ni Natanael eran sacerdotes, ni escribas, ni ningún título grande, sino que gente humilde, común y corriente, sencilla, como usted y yo. Pero Jesús lo escogió también, porque en ellos también había un conocimiento de la ley. Ellos habían estudiado la ley de Moisés, habían estudiado los profetas, lo que decían los profetas sobre el Mesías. Y nosotros muchas veces pasamos por alto. Generalmente estudiamos el Nuevo Testamento, cuando la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento y hay que estudiarlo. Entonces, la Biblia en sí es una herramienta importantísima, es la puerta para poder conocer a Dios. Y esto se escribió en muchos siglos, o sea, lo hermoso y lo maravilloso de esto, de que se escribió comenzó escribiéndose en el siglo XIII antes de Cristo, el Antiguo Testamento, y terminó en el siglo II antes de Cristo. Y por diferentes personas, diferentes escritores, diferentes autores. Y esto es lo milagroso, que todos ellos, viviendo en diferentes tiempos de la humanidad, tenían un solo mensaje, que era anunciar al Mesías,
que era anunciar la voluntad de Dios, que era anunciar cómo conocer a Dios. Y todos escribieron el mismo mensaje, con diferentes palabras, obviamente, en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Pero todos tenían el mismo mensaje. ¿Eso no es un milagro? Y el Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo después de Cristo, por diferentes autores, todos con el mismo mensaje, que Jesús, el Salvador de la humanidad, había llegado y que vino a hacer un nuevo pacto, pero no anulando el anterior, sino que fortaleciendo y dándonos a conocer con mayor complejidad, con mayor detalle, las leyes establecidas arriba de los cielos. Si usted quiere llegar a los cielos, usted tiene que saber cómo transitar en esas calles de oro, mar de cristal. Tiene que saber cómo navegar en ese mar. Tiene que saber cómo convivir en su mansión. Tiene que saber cómo conducirse dentro de la ciudad. Y esto todo lo tiene la Biblia. Por eso es que la Biblia tiene que ser nuestra base para poder oír y obedecer a Dios. Si aún así todos nosotros entendemos esto, sabemos esto, ¿por qué entonces no creemos en la Biblia? ¿Por qué no la estudiamos? ¿Por qué no profundizamos en su conocimiento? ¿Por qué no tenemos el hábito de leerla? ¿Qué pasará? ¿Será que nuestra pereza es mayor que nuestro deseo de salvación? ¿Será que nuestra propia voluntad es mayor que la voluntad de Dios? De eso se trata, de que anulemos nuestra voluntad para seguir la voluntad de Dios. Recuerde que el cielo no es nuestro. El cielo tiene un rey y tiene un Dios, del cual nosotros vamos a tener que someternos también allá. Entonces, para poder crecer, ya hemos estudiado dos grandes verdades. Primero, escuchar y obedecer a Dios como nuestro gobernante. No como el niñito Jesús, como nuestro gobernante. Y lo segundo es someternos absolutamente a la Biblia. Son dos grandes verdades que nos ayudarán a poder avanzar y crecer. Ahora, si tú sientes en tu corazón que aún necesitas de Dios, porque no encuentras cómo llenar ese vacío que tiene tu ser, porque tu mente está desesperada por encontrar la paz y tu corazón late constantemente por encontrar aquel amor que aún no sientes, aún no experimentas, solamente hay una sola persona que puede darte ese amor y esa paz. Y Él se llama Jesús. No hay otro. No hay otro. No hay otra persona que pueda llenar. Ahora, ¿qué te aconsejo yo? Que busques una Biblia, que conozcas a través de la Biblia a Dios y que cada cosa que te diga la Biblia tú puedas comenzar a ponerla en obra. Busca y te aconsejo que comiences con el Evangelio de Juan. Ahí conocerás a Dios, conocerás a Jesús, conocerás este reino, encontrarás esa paz y llenará de amor ese corazón necesitado. Me despido con un abrazo gigantesco recordando el ejemplo de Felipe y Natanael, del rey Josías, de Josué, que tuvieron que estudiar y meditar en esta palabra. Y por supuesto, lo que Dios ordena desde un comienzo, que nosotros estudiemos la ley. Y para poder entender la gracia. Si tú vives en Osorno y quieres conocer a personas que estamos descubriendo el verdadero evangelio, el legítimo o el genuino, puedes dejarnos tus comentarios y nosotros te podemos dar la dirección. Te envío un abrazo y que Dios te bendiga grandemente a ti, a tu familia, y no dudes en que para poder crecer y conocer a este Dios necesitamos leer la Biblia, meditarla. Un abrazo, que Dios te bendiga
y te esperamos.